Dios le bendiga, Dios le bendiga, soy la estudiante de Derecho. En este video le vamos a hablar sobre la fase del intercrimen. A través de esta presentación vamos a conocer algunos conceptos claves del derecho penal, el intercrimen, lo que conocemos como el camino del delito. A lo largo de este recorrido entenderemos cómo una conducta delictiva se construye en diferentes etapas, desde el pensamiento hasta la consumación. Este análisis es fundamental no solo para los operadores jurídicos, sino también para cada estudiante de Derecho, ya que permite identificar cuándo comienza la intervención de derecho penal y qué tipo de responsabilidad se atribuye en cada fase. El término iter criminis proviene del latín y significa literalmente camino del crimen. En otras palabras, describe el proceso mental y físico que sigue una persona desde que idea cometer un delito hasta que lo ejecuta. Este proceso se divide en varias fases y no todas tienen consecuencias legales. De hecho, solo algunas son penalmente relevantes. A continuación, vamos a analizar una por una. Tenemos lo que es la fase 1, que es la fase interna o de ideación. En esta fase del intercrimen es la fase interna, también conocida como fase de cogitación. En esta fase el delito solo existe en la mente del individuo. El sujeto piensa o planifica mentalmente la posibilidad de cometer un hecho delictivo, pero no realiza ninguna acción externa. Por ejemplo, una persona podría estar pensando en robar una tienda, piensa en cuánto dinero podría obtener, cómo lo haría y con herramientas necesarias. Sin embargo, mientras no dé ningún paso hacia la acción, el derecho penal no interviene. Y esto se debe a un principio fundamental. El derecho penal no castiga pensamientos. No se puede castigar a alguien por lo que piensa, solo por lo que hace. La ideación, por peligrosa o inmoral que parezca, no es punible. En la fase 2, tenemos como la fase de la preparación. Luego de la ideación de la persona decide llevar a cabo el delito, pasa a la fase de preparación. Aquí el sujeto comienza a realizar actos que lo acercan al delito, como conseguir herramientas, buscar cómplices o establecer un plan de acción. Sin embargo, esta fase generalmente tampoco es punible, ya que se considera que todavía no se ha atentado contra ningún bien jurídico, pero hay excepciones. Algunos actos preparatorios sí están tipificados como delitos independientes. Por ejemplo, la asociación ilícita, cuando dos o más personas se organizan para cometer delitos. La tendencia ilegal de armas o explosivos si se comprueban fines criminales. La instigación del delito en algunos códigos penales, así que no todos los actos preparatorios están fuera del alcance penal, depende de su naturaleza y del marco legal vigente en cada país. Tenemos también lo que es la fase 3, que es la fase de ejecución. La tercera etapa es la fase de ejecución y esta sí es penalmente relevante. Aquí el individuo comienza a realizar actos que afectan directamente el bien jurídico protegido y que están dirigidos a consumar el delito. Dentro de esta fase distinguimos tres posibilidades. Tentativa inadicabada, se inicia la ejecución del delito, pero por causas ajenas a la voluntad del autor no se llega al completarlo. Ejemplo, una persona entra a robar una tienda, pero antes de poder hacerlo, su arma se traba o llega la policía. También tenemos lo que es la tentativa acabada. Aquí el sujeto realiza todos los actos necesarios para cometer el delito, pero no resultado que no se produce. Por ejemplo, una bebida envenenada, pero la víctima no la bebe, o dispara, pero no lograría la persona. En ambas tentativas existe intervención delictiva clara y por tanto el derecho penal sí interviene. La pena puede ser menor que la del delito consumado, pero la conducta es punible. Consumación es el momento en el que el delito se ha realizado por completo, cumpliendo todos los elementos establecidos en el tipo penal. Por ejemplo, el robo se consuma cuando el sujeto toma un bien ajeno con ánimo de lucro y lo saca de control de su dueño, o el homicidio se consuma cuando se produce la muerte de la víctima. También tenemos lo que es la consumación, es el punto más alto del intercrimen y la pena que corresponde es la más severa. Delito frustrado y delito imposible, como cuarta fase. Además de la tentativa, existen figuras especiales como el delito frustrado y el delito imposible. El delito frustrado se presenta cuando el sujeto realiza todos los actos necesarios para consumar el delito, pero el resultado no se produce por una causa externa y ajena a su voluntad. Por ejemplo, dispara a la víctima con intención de matarla, pero un tercero desvía la bala. El delito imposible, en cambio, ocurre cuando el delito no se puede consumar en absoluto, ya sea porque el objeto del delito no existe o el medio es inadecuado. Ejemplo clásico, dispara a una cama creyendo que hay una persona, pero en realidad está vacía. En este caso se discute si debe aplicarse una pena o no. En muchos sistemas jurídicos no se castiga el delito imposible, pero en otros sí se admite cierta punibilidad si se demuestra una intención clara. Como fase 5 tenemos lo que es la relevancia penal de cada fase. ¿Por qué es importante distinguir cada fase?
porque no todas son penalmente relevantes y aquellas que lo son reciben diferentes sanciones. Como regla general, la ideación no es punible, la preparación solo lo es en casos especiales, la tentativa sí es punible, la consumación implica la pena total del delito. Esta clasificación también nos ayuda a definir el grado de participación de otros sujetos, como cómplices, autores inmediatos, coautores, encubridores. Por tanto, comprender intercrímenes es clave para identificar correctamente el derecho penal. En caso práctico, el robo al banco. Imaginemos el siguiente caso práctico para entender todo lo anterior. Carlos piensa en robar un banco, se le ocurre la idea y la considera durante varios días. Esta es la fase interna. No hay delito aún. Después compra un arma, estudia las cámaras de seguridad y habla con un cómplice. Esto es fase de preparación. Aún no ha comenzado la ejecución. El día del robo entra al banco armado, apunta a los cajeros, pero no logra llevarse nada porque su cómplice huye. Eso sería una tentativa inacabada. En otros escenarios, Carlos logra reducir al guardia, toma el dinero, pero es atrapado saliendo. Eso sería una vez acabada. Finalmente, si logra escapar con el dinero, hablamos de un delito consumado. Ejemplo, nos muestra cómo un mínimo caso puede transitar por varias fases del intercrimen, dependiendo del desarrollo de los hechos. Conclusión, tenemos que para concluir este intercrimen es una herramienta fundamental del derecho penal que nos permite analizar el proceso completo de una conducta criminal desde el pensamiento inicial hasta la consumación. Cada fase tiene un valor jurídico distinto. Recordemos que el derecho penal solo interviene cuando la conducta es externa y peligrosa. No se castigan pensamientos, pero sí se castigan actos cuando cometemos bienes jurídicos como la vida, la propiedad, la libertad o la seguridad. Como futuros juristas debemos aprender a identificar estas fases porque de ello depende la correcta imputación penal, la determinación de la responsabilidad jurídica y la aplicación de la sanción de estas mismas fases. Bueno, como más importante y objetivo de relevancia, las fases intercrimen no intervienen cuando quizás la persona o el sujeto piensa hacer un mal, sino más bien cuando lo ejecuta, cuando ha tomado acción en realizar aquello que pensó hacer en contra, por decir, ya sea de su víctima, ya sea ese robo, ya sea ese homicidio. Interviene lo que es el derecho penal si es que comete un delito. Entonces ahí es cuando realmente interviene todo lo que serían las cargas legales o las normas legales en contra de dicho sujeto que está tramando hacer algo indebido, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta de que intercrimen se basa en el camino del crimen, o sea, en estas fases, para poder identificar las fases que existen en este dicho pues intercrimen, lo cual nos lleva a nosotros poder tomar acción y también una sentencia para la persona. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, interviene cuando la persona ya sea haya robado, haya asesinado y también cuando quizás haya disparado pero no le haya caído a nadie, pero intentó su acto hacer un mal a una persona. Entonces ahí es cuando interviene todas estas legalidades en contra de esa persona. Así que bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el video de intercrimen. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Esto es una tarea sobre derecho penal. El abogado Diego Intriago. Bueno, gloria a Dios. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias. ¿Cuánto llevo? Vamos a estar grabando. Ya
ahí se corta, porque se está grabando.